En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogos La Cumbre Televisión, a puertas de un proceso electoral que va a elegir concejales, juntas administradoras locales, diputados a las asambleas de los departamentos y gobernadores para un periodo de 4 años. Eso en la fecha del 27 de octubre del 2019. Y se habla entonces de que este es un país democrático y la democracia se ha tipificado principalmente en la participación electoral. Así el resto del tiempo, el resto de los años, la gente no participa en absolutamente nada como manifestación de carácter político. Entonces, frente al voto, se tiene en la historia de Colombia que hubo momentos en que no había ninguna clase de votación y los representantes se autoproclamaban como voceros del pueblo. Tuvimos también el voto llamado indirecto, un voto que las personas le confiaban a otros para que fueran a unas asambleas y allí ellos decidieran quiénes eran los representantes de los ciudadanos. Luego, posteriormente, pues ya se habla de un voto directo, con la participación electoral a partir de unos requisitos, como tener alfabetismo, como tener bienes, y en este caso, principalmente la participación de los hombres, de los varones, se decía. Pero aquí en Colombia, en la provincia de Vélez, en la constitución de la provincia de Vélez, en 1855, se definió darle el voto a la mujer. Por tan corto tiempo, porque hubo unas guerras allí que se interpusieron y al final no lo pudieron ejercer. Continúa el tiempo y aparecen de pronto ya elecciones con la participación directa y en papeletas, ¿no? Que aparentemente eran papeletas cerradas, pero que los gamonales, los directorios, los representantes de los pobladores invitaban a la gente a votar prácticamente con una papeleta marcada. Y eso solamente con 2 partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. En ese proceso hubo mucha violencia partidista, bipartidista, ¿no? Porque los dirigentes decían que ellos no les mandaban a hacer cosas violentas en los pueblos, pero que la gente lo hacía defendiendo su color rojo y azul. Eso se conoce como un proceso de la violencia generalizada en Colombia, 1940 hasta 1960, con la participación de Jorge Eliezer Gaitán, su muerte, la participación de los partidos liberales y conservadores, que al final llegaron a un acuerdo en lo que se conoció como el plebiscito de 1954 para generar el Frente Nacional. Ese Frente Nacional que fue una distribución del poder cada 4 años.
gobernaban los liberales, posteriormente 4 años gobernaban los conservadores. Y por allí apareció Gustavo Rojas Pinilla, 54-57, en un proceso que prácticamente lo invitan a dirigir el país para calmar esos fenómenos de violencia, y él en ese periodo también define la participación con el voto de la mujer por segunda vez en Colombia. Desde esa época las mujeres están votando en este país. Viene ese proceso entonces electoral del Frente Nacional hasta 1998, 1991, y allí con la Constitución, con otro acuerdo, producto de una negociación con el M-19, se crea la Constitución la Constituyente de 1991, esa asamblea que redefine una nueva Constitución para Colombia, y allí nuevos procesos electorales. Y hay que decir que hasta esa época de 1991, prácticamente los partidos que podían participar eran liberales y conservadoras. No habían otros movimientos en otros partidos. A partir de 1991 se da la posibilidad de creación de nuevos partidos y la posibilidad de que la izquierda, en esos procesos aquí hay izquierda, derecha, y ahora se habla de grupos de centro. Hasta el 91 comienzan a participar legalmente los partidos de izquierda en los procesos electorales, hasta la fecha del 2019. En ese sentido, nosotros queremos invitar a que vean este programa con una idea de pedagogía política para que ustedes conozcan qué ocurrió en las elecciones aquí en la provincia de Vélez y en la provincia de Ricaurte. Invitamos entonces al historiador Diego Suárez Pinzón de Puente Nacional, que va a hacer una intervención posterior, lo mismo que Néstor Moyano Rodríguez, historiador de Vélez, y Carlos Pinilla Castellanos, sociólogo de Moniquirá. Ellos, como investigadores, como estudiosos de estos antecedentes históricos acerca de cómo se realizaban las elecciones en estos pueblos de las dos provincias, van a hacer una intervención, y los invitamos entonces a que allí ustedes muy detenidamente observen, aprecien este programa y luego al final saquen sus propias conclusiones. Invitados especiales entonces a ver este programa de diálogos La Cumbre Televisión sobre antecedentes y retrospectiva del proceso electoral en Colombia, principalmente en las dos provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Las elecciones que han ocurrido en este país, pues sabemos que los partidos tradicionales desde hace 200 años, con Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, se habla que este es un país totalmente democrático precisamente porque se da una participación electoral. Pero quisiéramos con Diego Suárez Pinzón, historiador, investigador de Puente Nacional, que nos recordaran, hicieran una remembranza de cómo ocurrían las elecciones acá en Puente Nacional y por los pueblos de pronto circunvecinos. Bueno, obviamente que en los momentos que uno empieza a conocer como ciudadano las elecciones, ya estamos hablando desde el Frente Nacional, donde las cosas fueron diferentes, pero por tradición oral y por lo que les contaba la gente y los viejos, naturalmente las elecciones anteriores eran muy hegemónicas. Cada partido que dominaba en el momento en el poder tenía una hegemonía total sobre el manejo electoral, al punto de que si el gobierno era conservador,
naturalmente los resultados electorales eran totalmente de ese partido. Y mientras que hubo esa hegemonía conservadora que culminó con Olaya Herrera, pues se dio toda esa situación en la cual el Partido Liberal no tenía prácticamente acceso a las urnas o sin probabilidad de éxito. Luego vino el cambio y las cosas se voltearon. Entonces ya fue cuando, por ejemplo, en pueblos como Puente Nacional, en una elección de 1946, por decir un ejemplo, y años anteriores, aparecían solamente votos liberales. Conservadores por ahí aparecían 3 o 4 votos, y eso que eran por ahí los jurados que tenían el valor de votar. Pues, y también se daban hechos que comentaban que, por ejemplo, la gente podía ir a caballo, votar en Puente a las 8 de la mañana, venir a votar a Guabatá también, ir a Site a votar o ir a Bolívar y hacer un recorrido y votar en un día en 3 y 4 pueblos distintos sin que pasara nada. Sabrá Dios cómo era el control, sabrá Dios cómo eran las autoridades, cómo manejaban la registraduría, pero eso se daba. No puedo imaginarme cómo era la hegemonía. Por ejemplo, mi padre que cuando llegaban las elecciones y había la hegemonía conservadora, por ejemplo, en la época de Laureano Gómez, en la época de Ospina Pérez, toda esa época que pasó después del mandato de la hegemonía liberal, mi padre, que había sido concejal de Puente Nacional por mucho tiempo, él, para que no nombraran jurado, se venía para esta tierra aquí, para esta finca, esto era de mis antepasados, donde estamos hoy, y la finca pegada a esta era Pavachoque, donde era mi mamá, y él llegaba ahí 3 meses antes para que no lo metieran en la lista de jurado. ¿Por qué? Porque me decía él que cosas y no poder decir nada. Entonces, para evitar insultos y evitar cosas, él prefería venirse 3 meses, al punto que en febrero de 1953 debía ser víspera de alguna elección. Mi papá prácticamente estaba asilado aquí. Cuando yo nací, él estaba aquí y él le mandaron la razón, y como estuviera huyendo, llegaron la razón aquí que había nacido yo, y él llegó por la noche a saludar a mi mamá, a conocerme, y a las 4 de la mañana otra vez con caballo, e incluso tenía que entrar por el solar porque la casa nuestra daba de lado a lado, entonces entraba por el solar. Eran cosas. Ahora, naturalmente, seguramente cuando el Partido Liberal también mandó, seguramente fueron igual de abusivos y atropelladores y sí, gamonales, y se volteó la torta. Y entonces ya el Partido Liberal vino a sufrir las consecuencias. Incluso hubo una elección por allá en 1946 que en la Boca Puente el Partido Liberal no dejó entrar a los conservadores a votar. Y no los dejó entrar a sangre, a garrote, a fuego, y allá, creo no equivocarme, hubo 2 o 3 muertos del Partido Conservador, que eran gente venidas de veredas como Urumal, Providencia, gente que venía de esos sectores. Incluso hace poco tuve la oportunidad de hablar con un señor de apellido París, de Cúcuta, en Norte de Santander, que era jefe de la estación de Providencia, del ferrocarril de Providencia, y él venía en ese grupo a votar, y él me cuenta todo el pánico que vivió porque por lo que pasó, y obviamente él no votó sino arranque para Providencia, y los que se atrevieron a liderar, que entraban a votar, algunos murieron, y hubo incluso fuego, y hubo garrote, y hubo heridos. No sé si de lado y lado hubo, pero sí hubo 3 o 2 muertos del sector conservador, cosas lastimosas, cosas que por fortuna desaparecieron, pero que nos contaban que fueron así. Exacto. Ahora, eso como en épocas del Frente Nacional, que luego se dio por acuerdo entre los 2 partidos tradicionales, esa repartija de la dirección del Estado, de los gobiernos cada 4 años. Los alcaldes
en esa época se nombraban como a dedo por recomendación del directorio político respectivo. Eso era muy complejo. Mire, Puente Nacional tuvo, por ejemplo, muchos alcaldes militares. Tuvo, por ejemplo, alcaldes de orden de rango como coroneles, capitanes, como hubo también sargentos y cabos que fueron alcaldes. Y en la época de cada mandato, incluso cuando existía la famosa chulavita que nombraban tanto los antepasados que la famosa chulavita, pues eran policías de rango sargentos, cabos, y hacían la autoridad con su revólver y sembraban, o sea, eran arbitrarios totalmente, pero era el momento que vivía el país. Y Puente tuvo muchos alcaldes nombrados por el gobernador, obviamente como se dio cuando dio la elección popular de alcaldes, todo anterior era por el nombramiento del gobernador, y los directorios hacían nombrar a su candidato, a su preferente, decían, señor gobernador, nómbrenos este. El gobernador, por cumplirle a su partido, nombraba a esa persona. Si de pronto no les gustaba, no les caía bien, o de pronto hacía alguna resolución, algún acto administrativo y tocaba algún cacique del municipio, de una vez, cámbienos ese alcalde. Y así era en Puente y en toda parte, y alcaldes que duraban 2 meses, 3 meses, 6 meses, algunos más tiempo, porque de pronto tenían interpretación con la gente de su partido y con la comunidad y podían trabajar bien, y otros los iban cambiando, pum, pum, pues tráigame otro, y si no tenía candidato del pueblo, el gobernador mandaba uno de una gran lista que manejaba de alcaldes rotativos que los iba circulando por todo el departamento. Sí, y por la situación de violencia interpartidaria se hablaba se decretaban los estados de sitio, y ahí era cuando se nombraron entonces los alcaldes de origen militar, ¿no? Tanto de la policía como del ejército. Ahora, Diego, ¿cómo llegaban los electores al centro del pueblo? ¿Cómo los traían? ¿Venían libremente a votar, a cumplir con ese deber ciudadano? No, normalmente primero tenemos que situarnos en la época que casi no habían carreteras. O sea, todo se manejaba por caminos reales, porque la gente vivía principalmente en el campo. Los hacendados no tenían tanto interés vivir en el pueblo porque tenían sus fincas, y realmente el pueblo al caso de Puente, el pueblo era muy pequeño. Los hacendados vivían en sus fincas y no tenían como la necesidad ni de interés por la educación de sus hijos, ni tenían interés tampoco en tener casa en el pueblo. Pero se dieron 2 fenómenos. Uno, la violencia. Entonces, al haber violencia, la gente ya no podía dormir tranquila, ya sentían que los iban a matar, que les quemaban las casas, de lado y lado. Eso no podemos hablar de que unos fueron buenos y otros malos, y los malos no fueron buenos. Total de que eso de lado y lado fueron atropellos. Total de que entonces la gente empezó a entender que tenía que venirse para el pueblo, porque la violencia, habían bandoleros rojos, bandoleros azules, y cada uno con su bandola. Total de que todo el mundo tenía temor, tanto los unos como los otros. Entonces empezaron a llegar al pueblo a construir, a hacer casitas y a hacer casas, cada uno en su capacidad económica. Lo otro que hubo fue desplazamientos de muchas gentes, como hoy que hay desplazamiento y el Estado ayuda. Cuando eso no ayudaban a nadie, llegaban veredas enteras al pueblo, al parque, a la plaza pública, y aquí estamos, y a ver cuándo conseguían dormir. Eso se dio en Puente Nacional. Y referente específicamente a la parte de cómo, me repite la pregunta. Sí, para cómo llegaban los electores, ¿no? De carácter rural y urbano. Sí, me voy a centrar en eso. Vuelvo al tema. Entonces, habían caminos reales, y en cada vereda habían caciques, gente, trapicheros, cultivadores de caña, productores de mulas, que era como en ese momento no se hablaba tanto de ganado de leche ni de café, era más que todo la actividad era cañas, molinos. Puente llegó a tener como 60 trapiches. Hoy en día creo que hay 3 funcionando y otros 3 por ahí guardados, pero ya se acabó los trapiches, y en cambio en esa época una vereda tenía 3, 4 trapiches. Los dueños de trapiche eran los empresarios, los que manejaban los negocios de la panela, los que llegaban a la plaza y pagaban los jornales, los obreros, eran los duros.
Entonces ellos tenían el liderazgo porque eran los que daban empleo, los que prestaban las fincas para sembrar caña, los que daban tajos para cultivar, incluso muchos daban a parcería, o sea, le daban un terreno, le marcaban 1 hectárea o media hectárea para que hicieran el rancho ahí y a cambio tenían que trabajarle al patrón. Todo eso se dio y todos lo conocemos. Entonces ellos eran los que traían la gente a votar. Entonces el patrón, el de la vereda, sea rojo, sea azul, cogía y decía, bueno, ya sabía y dominaba toda la región y lo citaba en su casa prácticamente y se veía ese desfile, el cacique a caballo y todos los súbditos, todos los campesinos de menor rango o adictos a su patrón o agradecidos con su patrón o con su jefe de la vereda, ahí. Y en el pueblo se esperaba, por ejemplo, vienen los de Popoa Norte, uy, eso era una tropa grandísima, entran y cada uno con sus líderes y con banderas de su partido, y entran los de Alto Semisa, y entonces eran todos por las entradas del pueblo, los caminos reales que conducían al pueblo, esperando que viniera, y esperando, esto llegan a las 9, más o menos los de Popoa llegan a las 8:30, y así los traían. Y era con papeletas, obviamente. Ajá. Todos venían empapeletados, no podían recibirle papeleta a ninguno más, ya venían todos tiqueteados y a depositar en la urna. Esas eran las elecciones que yo vi de niño, o sea, niño de algo, cuando tenía pues 14, ajá, 15 años. Ya después el Frente Nacional, lo mismo, pero el mismo sistema, pero ya una cosa de no puja entre partidos, porque ya nuestros papás que eran liberales votaron por Pastrana. Entonces ya se veían unas cosas distintas. Sí, ¿cuándo se veía que un liberal votara por Pastrana? Nunca. No, así fueron las elecciones en Puente Nacional en esas décadas del 40, 50, 60 del siglo pasado. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos. Seguimos con Diego Suárez Pinzón, historiador desde Puente Nacional. Y ya pues nos hizo una remembranza muy bien presentada acerca de cómo se celebraban las elecciones aquí en este territorio puentano. Ahora, a partir del año de 1991, con la nueva constitución política de nuestro país, se determina, ¿no?, por las leyes de la República, que las elecciones tengan un carácter popular, de elección popular de alcaldes, concejales, diputados, senadores, representantes a la Cámara y el presidente de la República. ¿Se han visto algunos cambios en estos pueblos acerca de esas nuevas normativas de régimen electoral, Diego? Pues sí, realmente nosotros consideramos y estamos plenamente seguros que hoy en día, pues a pesar de algunas cosas que no sea por acá, uno escucha por acá que en otras partes manejan las elecciones, que resulta, o sea, totalmente manipulan un resultado electoral. Acá no, acá uno confía en sus autoridades de la registraduría, no deja de pronto alguien tener alguna crítica, pero sin pruebas, sin fundamentos plenos. Hoy en día, de momento en que desapareció la papeleta, la gente va y vota libremente. Obviamente se sigue la manipulación de alguna y otra manera, pero quien se deja manipular es porque lo quiere hacer, porque ya no existe como antes, que la única opción de votar el papelito que le daban, porque no había otra opción. Y era controlado y lo observaban y lo vigilaban para que no hubiera el menor riesgo de que cambiara la papeleta. Hoy en día usted enfrenta a la urna, si vota bien, lo hace bien, a conciencia. Si vota porque le dan un ladrillo o cualquier cosa, pues ya es allá él. Pero la autoridad electoral pues garantiza la elección y realmente pues ahí sí los líderes son los que tienen que convencer para
ganar la votación y tener resultados favorables hacia ellos. Pero ¿Nuevos partidos, nuevos movimientos en estas coyunturas electorales? Hoy en día, naturalmente, por ejemplo, hablar de Puente Nacional, yo creo que hay presencia ya de todos los partidos de Colombia. Uno ve los avales de los candidatos que a la fecha manifiestan interés por asistir como alcaldes o ganar el cargo de alcalde. Ve unos que tienen 4 avales de partidos, otros con 3 avales, otros con otros 4, y la lista del consejo uno ve incluso movimientos políticos que yo ni sabía que existían, pero obviamente son válidos y tienen los avales y llevan la representación de esos partidos. Total de que lo que antes era el Partido Liberal, el Partido Conservador, ahora fácilmente son 14, 16 partidos, quizás en un pueblo como Puente, y quizás así en todos los pueblos de Colombia, porque a todos los partidos les interesa tener votos y cuantificar en un pueblo 20, 100, 200 y sumar para demostrar que hay presencia a nivel nacional, así no logren consejos, así no logren curules o escaños, pero van sumando y mantienen pues la permanencia para seguir existiendo como partidos. Pero realmente eso ha cambiado mucho, ya la cultura de la gente, y al haber más partidos pues ya no está tan radicalizado la oposición entre usted y yo, que usted es rojo y yo azul o lo contrario, sino ya somos tantos que ya con quién disgusta uno o con quién, si ya se ha pulverizado eso, y hoy en día unos líderes llevan la bandera de un color, en la otra elección ya son de otro color y en la otra ya son de otro, y no pasa nada, ya es la democracia. Unos critican eso, yo digo, bueno, eso es democracia, que la gente pueda estar donde más quiera, donde más le convenga, o donde tenga más afectos o más intereses, que los hay. Bueno, esa es la retrospectiva que estamos haciendo con una pedagogía electoral para que ustedes pues opten, definan en estas próximas elecciones de concejales, alcaldes y diputados a las asambleas, tomar una decisión y una participación. Le estamos agradeciendo a Diego Suárez Pinzón por su participación en este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión. A ustedes muy amables y por estar por acá en estas tierras de la provincia de Vélez. Hoy estamos precisamente, aquí nos hemos encontrado para disfrutar un rato otros temas aquí en el municipio de Guamatá, pueblo muy cercano a Puente Nacional y de muchos afectos para Puente Nacional, y compartiendo con ustedes qué bien, y siempre pues admiramos el trabajo que desarrollan en Muniquirá. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión, en este programa que está indicando los antecedentes de las elecciones que ocurrieron por estas tierras de las provincias de Ricaurte y de la provincia de Vélez en Santander, encontrándonos exactamente en Vélez, en la capital folclórica de Colombia, con el historiador Néstor Moyano Rodríguez, quien le presentamos un cordial saludo, y de entrada pues lo invitamos a que nos comente ese antecedente tan importante para la historia, digamos, electoral, de participación electoral, que tuvieron las mujeres aquí en Vélez por allá, si no estamos mal, en 1843 o 45. Néstor, bienvenido. Buenos días, Juvenal, buenos días a todos los oyentes, o buenas noches, no sé cómo esté allá. Pues la invitación es para que nos vean hoy en 3 momentos históricos y 3 momentos, pero así en general, ¿no? Un recuento rápido de lo que fue el proceso, no solamente en Vélez, sino en toda la patria, porque es importante conocer el contexto general y global. Entonces yo le propongo algo, Juvenal. Ajá, ¿cómo no?
Contemos en tres partes. Sí, desde luego. Contemos primero como una visión de lo que son los partidos políticos en Colombia, que los partidos políticos son fundamentales en este momento. Ese recuento y esa mirada rápida por el siglo XIX, XX y ahora el XXI. Después entramos a lo que son las elecciones de populares de alcalde desde 1989, que pasaron por 3 periodos de 2 años, 3 años y ahora 4 años, y hablamos de ya costumbres políticas. Totalmente identificado y de acuerdo, por favor. Entonces, no sé si hagamos un break y iniciamos ahora en otra parte o como quiera, abordemos la primera parte de esta que estábamos comentando sobre cómo fue que en ese momento histórico, cuando se habló aquí de la provincia de Vélez, ¿no? La constitución de esta provincia decretó el voto de la mujer. Bueno, para eso hay que tener tres ítems que es importante conocer. Primero, los partidos políticos en Colombia arrancan a mitad del siglo XIX, no antes. Después del grito de independencia, eso hay un pocotón de partidos ahí, pero se logran unificar todas las tendencias, la línea temática, la ideología de partido y la plataforma en 1848 y 1849 con el Partido Conservador y Liberal respectivamente. Entonces, a partir de allí se inician una serie de ideologías y de plataformas que son claves tener en cuenta. ¿Por qué? Porque dentro de toda esa andamiaje que venía de Francia, que venía de Europa y todo lo demás, incluso de Estados Unidos, se habla del sufragio universal. Recordemos que antes había también esclavitud y todo el mundo no tenía derecho al voto. Se tenían unos requisitos que son claves a entender. Primero, tenía que ser, en otras palabras, tenía que ser rico, porque se tenía que demostrar propiedad o ingresos de 500 pesos o 1.500 pesos para poder votar. Tenía que tener más de 25 años, tenía que ser hombre, no podía hacer eso, y ese hombre tenía que ser casado. Ahí están las constituciones, los requisitos para ser ciudadano, y esos requisitos para ser ciudadano, con la Constitución de Vélez en 1853 cambian. Entonces, Vélez es pionera en el sufragio universal porque ella dice: pueden votar todo aquel que sea ciudadano de la provincia de Vélez. Recordemos que en esa época, en 1853, Vélez está formado por Moniquirá, Chiquinquirá y Vélez. Tuvo 3 representantes a la Cámara, 2 senadores, gobernador, jefes políticos en cada uno de los cantones y 110.000 habitantes. Entonces era un territorio que marcaba la ideología política en ese momento. Entonces, cuando Vélez dice pueden votar todos los que sean ciudadanos de la provincia o de la gobernación de Vélez, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que mirar qué requisito pedían para ser ciudadano. Y el único requisito, ahí está en la Constitución de Vélez, es ser ciudadano. Ajá. Y para ser ciudadano se requiere ser habitante de la provincia de Vélez, demostrar que tiene una habitación en Vélez, o sea, que tiene una casa, que tiene una finca. Se quitan todos esos y se ciñe a la Constitución de 1853, edad 25 años y tener todos estos que ya les decía, todos estos requisitos. Con relación al voto de la mujer, pues claro, ellas pudieron votar, ellas podían ejercer el derecho al voto. Pero si usted mira la Constitución, y esto pues después de investigarlo tanto, 1853 la Constitución de Vélez es promulgada a finales de 1853, para noviembre de 1853. Sí. Si todos miramos los libros de historia, llaves sociales y toda esa cosa, en abril de 1854 se inició una revolución por todos estos cambios, y esta revolución llevó a una guerra civil para junio de 1854. Por lo tanto, el padrón electoral y toda la votación que se tenía que hacer en junio no se pudo hacer. O sea, al final las mujeres ni no las mujeres, votaron, ni los esclavos, ni los hombres, Ajá. ni los ciudadanos, ni nadie pudo votar porque estamos en plena guerra. Sí. Y usted sabe que en guerra civil no se puede meter. Y esta revolución de 1854, que incluso derrocan al general José María Melo, que era el presidente de la época, viene Melo a dar el golpe de Estado.
y José Hilario López, que era el presidente, es derrocado. Entonces inicia ese conflicto. Imaginémonos ese conflicto, cómo hubiera sido si se dan en votación. No se puede hacer votación. Eso es poner carne de cañón a la gente y sobre todo a las mujeres y a los esclavos que en ese momento debían respaldar a uno u otro partido político. Bueno, entonces lo importante es se decreta esa participación de la mujer, pero al final no se puede ejercer el derecho por la situación de las guerras que se dieron. Es que, ¿qué es lo que pasa? Ahí podemos entrar, pero eso no sirve para entrar al siglo XIX. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX, si bien se dan las líneas ideológicas y las plataformas de partido, lo que se inicia en el país es otra cosa. Es una cosa que nosotros los historiadores llamamos que es una lucha entre el rojo y el azul, o el godo y el cachiporro. Sí. En la pelea intestina por esa ideología de partido que muchos de los abuelos, de mis tatarabuelos, bisabuelos nos contaron, y es cómo se odiaba ese trapo. Sí. Y se tenía ese odio tan marcado, y eso fue lo que llevó a revoluciones regionales, después a revoluciones civiles. Entonces, por ejemplo, cuando nacen los partidos en 1854 y 1849, de ahí para abajo arrancan unas guerras civiles, la de 1861, que después va a llevar a cambio de constitución, 1875, 1886, incluso finalizando el siglo, la guerra de los 1000 días, que fue la más cruenta de todas, pero todo es por ese odio, ese odio de partido. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué el odio y por qué tanta guerra? Por una sencilla razón, porque el partido en el siglo XIX que ganara la guerra ponía las condiciones, es decir, cambiaba la constitución. Nosotros tuvimos en 1861 el triunfo del Partido Radical, y el Partido Radical llevó a cambiar totalmente lo que había en el país, reordenamiento territorial. Entonces nos llamamos Estados Unidos de Colombia en 1863, y un pueblito como Socorro llegó a ser capital del Estado soberano. Cartagena, que era un pueblito también chiquitico, Tunja, también fueron capitales del Estado soberano. Capital de un Estado soberano, imagínense. Bueno, pero después vino otra revolución, vino otro triunfo, ganó la Regeneración, que es un movimiento por Rafael Núñez, implanta la nueva constitución, que es la que cambió. Y así termina el siglo XIX. Entonces el siglo XIX es un nacimiento de los partidos políticos y una defensa sangrienta del color rojo, del trapo rojo y azul, y así entramos al siglo XX. Sí, ahora, para volver y luego vamos a continuar en ese tránsito de épocas sobre el voto de la mujer. Luego, ¿cuándo aparece efectivamente el voto de la mujer que lo ejerce a la fecha? ¿Qué ocurre en todo ese andamiaje? Así entramos al siglo XX y los partidos ya están afianzados, ya se conocen, pero hay tres características que llegan a meterse allí al interior de los partidos y que marcan la historia política del país. Primero, la aparición de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Por qué? Porque Jorge Eliezer Gaitán no era recibido dentro de esos partidos. Se tenía que saber leer, tenía que tener requisitos. Él era hijo de una profesora. ¿Cómo va a entrar en esta alcurnia? Por Dios, esto no puede ser, dijeron. Y le hicieron la vida imposible hasta que, bueno, el bogotazo. Pero ese bogotazo marca que la gente quiere participación política. Bueno, segundo, el golpe de Estado de General Rojas Pinilla. Es otro elemento que daña a los partidos. ¿Por qué? Porque al general son de 1953 a 1957, donde él hace una serie de reformas. Y esa serie de reformas le da el voto a la mujer. Exacto. En 1954 es aprobado el voto de la mujer, en pero el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, pero solamente pueden votar en 1957. Les tocó esperar 3 años para poder ejercer el voto, y en esa época las elecciones se hacían en diciembre. Entonces, hasta diciembre de 1957 la mujer pudo votar en el país. Entonces, ese elemento, primero el de Gaitán, segundo el de Rojas Pinilla, van a dar a la postre otros elementos que van a dar características políticas. ¿Por qué? Los partidos políticos eran dos, bipartidismo, y entonces nace la guerrilla, pidiendo escaño político. Entonces nace el M-19, que muchos de nosotros, tíos, abuelos, conocimos, porque el M-19 lo que pide es participación política. Nace la FARC, que también pide participación política, el ELN, toda esa cosa. El elemento subversivo
Pero también hay otra característica que nace allí, que es el paramilitarismo. Ajá. Y posteriormente, al final, entra el narcotráfico a incidir en esos partidos políticos. Tan es así que dentro del partido que estaba teniendo mucha fuerza, que era el partido, y ya había avanzado, que era el Partido Liberal, se divide por esas connotaciones que le estoy diciendo, y nace dentro del Partido Liberal una fuerza nueva, que es el nuevo liberalismo, que ya sabemos las condiciones con Luis Carlos Galán que llevaron a eso. Pero ese proceso cambia con la Constitución del 90. Sí. Porque la Constitución del 90 para el 91, que ya es proclamada, inicia un nuevo proceso que se llama multipartidismo. Vamos ahí a hacer un primer alto en esta importante charla con un evento anecdótico aquí de Vélez, que cuando Rojas Pinilla también vivió aquí en Vélez. Sí, claro. Porque como ingeniero militar, ¿no?, estuvo participando en la construcción de la carretera del Carare, y además María Eugenia Rojas nació en Vélez. Sí, claro. Es así, ¿no es cierto? Sí, señor. No solamente el general viene a trabajar como ingeniero civil, sino que él aporta muchas cosas y muchas ideas, porque él de por sí era un tipo muy abierto a las cuestiones. Incluso encuentro documentos que él ayudó a la construcción del camino que va de Vélez a La Paz. Ajá. Hay varias documentaciones donde él ayuda a dirigir la nueva carretera, porque antes la carretera hacia La Paz era por el Alto de Toavica. Entonces él, con sus grupos militares y toda esa cosa, direcciona la carretera de hoy. Entonces en ese proceso de estancia aquí en Vélez es que nace María Eugenia. María Eugenia nace, en ese momento también había un hotel que llamaba mucho la atención y que se encuentra mucho, que es muy importante, el Hotel Santander. Que es donde está hoy Museo el Real. Museo Real de Vélez. Bueno, hasta acá dejamos esta parte, ¿no?, con Néstor Moyano Rodríguez, historiador acá, oriundo de Vélez, en los antecedentes de los procesos electorales en Colombia. Ya continuamos en Diálogo de la Cumbre Televisión. Continuamos en Diálogo de la Cumbre Televisión, en esta retrospectiva sobre las elecciones en Colombia y principalmente en estas dos provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Bueno, Néstor, y aquí en Vélez, en ese siglo XX, ¿no?, 1940, 50, 60, 70, hasta el 2000, ¿cómo se daban las elecciones en la ciudad capital de la provincia de Vélez, Santander? Bueno, Vélez, al igual que toda la población colombiana y todo lo demás, debía ceñirse a las normas que venían del contexto nacional. Eso no se podía cambiar porque era obligatorio. Entonces, primero, pasamos en el siglo XX, primero lo que hay que saber es que solo hasta 1936 se implementa las 8 horas. Antes eran 6 horas nada más, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero en 1936 ya cambia la cosa a 8 horas, y así se continúa a lo largo del siglo XX. La luchadora María Cano. Claro. Segundo, en ese proceso se hicieron varios sitios donde poder votar, porque para esa época el colegio universitario era con una escuela de varones y era un internado, entonces allí no se podía hacer la votación. En algunas partes acá había una plaza de mercado y se dispuso un sitio para hacer esas votaciones. Tercero, las votaciones se hacían solo hasta 1975. Los que tenían 18 años empezaron a votar. Antes solamente, como les dije al comienzo, podían votar los que tenían 25 años, luego se pasó a 21, pero ya en 1975 cambió para los 18 años. Empezaron las mujeres también a ejercer su derecho al voto. Tercero, desde 1853, siglo XIX, se tenía el sistema de la votación directa por medio de la papeleta. Entonces, la papeleta hasta marcada, ¿no? Había. Claro, entonces la papeleta que consistía era un sobre cerrado
donde uno votaba, solamente habían una elección, que era presidente, Senado o Congreso de la República, Asamblea y Consejo Municipal. Esa era toda la famosa papeleta. Entonces, a los papás de uno, a los hermanos y toda esa cosa que le daban, el señor, el candidato, el politiquero, el gamonal, el terrateniente, el cacique, el que fuera, le daba la papeleta. Él simplemente iba a una urna y depositaba allí su papeleta. Ahí va el paquete. Y había un frasco de tinta allí. Y marcaba uno con un frasco de tinta el colorcito. Bueno, ahí no era que fueran todos liberales, ¿no? Sino que la tinta era de ese color. Bueno, pero esa papeleta es clave porque desde el siglo XIX hasta 1990 estuvo. Yo me acuerdo que en eso sí tengo presencia de Jaime Garzón, que él hablaba de la séptima papeleta. Ajá. Y se inició el proceso de la séptima papeleta. ¿Y qué era el cuento de la séptima papeleta? Era la reforma de la Constitución, de 1886. De allí, de la famosa séptima papeleta, es que acá se tuvo que implementar en todos los municipios de Colombia, porque no nos podíamos salir de ese ordenamiento que venía por registraduría. Lo mismo lo de las cédulas, solamente los que tuvieron cédula podían votar. Entonces se militarizaba el parque, en el comienzo fue el parque porque se hicieron votaciones en el parque, o se disponía, por ejemplo, de un colegio o de algún sitio. Fueron varios sitios donde esto, hasta que finalmente el colegio universitario, que ya no era esto, y de ahí para acá, desde los 90 para acá, se empieza a ejercer el voto allí en el colegio universitario. Y la disposición la da la Registraduría Nacional. Simplemente hay que cumplir con los ordenamientos que se daban a nivel nacional, porque eso son leyes y eso tocaba hacerlas así. Al entorno de todo ese sistema político electoral entraban en juego costumbres y prácticas electoreras, de caciques, de gamonales, de terratenientes. Entonces caciques que decían hay que votar por este, hay que votar tal. Alcaldes, yo me acuerdo mucho que en esa época había un alcalde, Villafraude le decían, era de Villafrades, que él disponía para que los concejales, que eran los que se elegían, sí, no se elegía el alcalde ni gobernador, eran los concejales, manejaran todo el presupuesto en torno a una vía, una calle, una obra. Estamos hablando de los 80, o sea, se disponía el presupuesto para que esos concejales fueran elegidos. Todo de desde las elecciones mismas ya estaba como comprometido absolutamente todo. Absolutamente. Y las veredas, aquellas que no estaban con el alcalde, pues no iban a recibir el desarrollo. Bueno, ¿y cómo llegaba la gente de las veredas, el sector campesino? ¿Cómo llegaba libremente? No. ¿Cómo lo traían? ¿Cómo? Para eso habían todo un andamiaje, o sea, se le pagaba, como lo repito, estaba hablando de los 80 y de los 90, entonces se le pagaba a un señor para que trajera, y ese señor ponía su buseta, su taxi, su camioneta con los logos de los partidos a los cuales iba a votar, y se traía la gente al sitio de votación. Siempre como les dije, se militarizaba la zona, se acordonaba, hasta cierto punto podían llegar los camperos, las camionetas, los carros, y caminaban. Como digo, esto es una costumbre que se aplicó en el siglo XX. Sí. Y a partir de allí se inició el proceso electoral. En un momento, 3 de la tarde, otro momento, 4 de la tarde. Cuando la cosa se complicaba, cuando había problemas de orden público, pues el alcalde tenía la potestad de, no había luz. Hasta ahí se suspendía. Toque de queda para su casa, y pobrecito aquel que se quedara por la calle celebrando y partiendo. Entonces, esas cosas para evitar problemas de orden público. ¿Y hubo en algún momento aquí en Vélez algún acontecimiento, una refriega en estas elecciones? No, siempre se manejaron los cargos, porque esa es la otra característica que tiene el multipartidismo. Al comienzo del siglo XIX, entonces como les dije, había una ideología de partido. Entonces, de una ideología de partido a un esquema, a una plataforma de partido, se pasó ahora
a un compromiso político, pero más el compromiso político es por la complicidad al momento o sea, de una ética y una moral se pasa a un compromiso de ser cómplice para tal cosa, de unos requisitos para ejercer un cargo público y todo, no, se pasa ahora a ser, como dicen acá, como callado y sígale, y ya, no más. Y de unos lineamientos de partido, que son ideología, que son plataforma, se pasa a lo que aquí llaman los agraviados. Entonces hay gente que está primero en el laico, después en el verde, después en el azul, después en el rojo, después en el... Eso es como los momentos más recientes. Ahora, como para volver en ese momento, ese día electoral, bueno, al final terminaban las elecciones 4 de la tarde y a la gente la regresaban a su campiña o aquí se quedaba en el pueblo. Lo que pasa es había almuerzo, había merienda. Sí, lo que pasa es que en ese sistema electoral, ¿qué se hacía? Se traía a la gente a las veredas. Allá en Vélez hay 3 puntos de votación. Uno que queda Alto Jordán, entonces la gente llega allá. Otro que queda acá en el casco urbano y otro que queda en los Guayados. También ahora hace poco se instaló una mesa en la parte de ropero. Bueno, entonces ¿qué pasa? La gente que no podía llegar a esos puntos, los partidos políticos les tenían su almuercito. Entonces se mataba una vaca, se hacían lechonas y después al momento de terminar el voto, como ya estaba el dedo marcado, entonces iban y reclamaban su almuerzo y se iban para la casa. Si vivían en una vereda no sé qué, entonces ellos el mismo carro que lo trajo, votaban, recibían su almuerzo y se iban. Como le digo, eso era en los 80. Sí. Sí, no, eso es costumbre del siglo XX, no es que, o sea, en esa época se hacía así, el campero, la camioneta, el camión, lo que se permitía en esa época, porque ahora hay muchas restricciones por normas de tránsito, se podía traer la gente, trasladarla, ellos mostraban que ya habían votado por el dedito marcado, le daban su almuerzo y se iban para la casa. Bueno, eso es un recuento bien interesante de la que ocurría acá en Vélez principalmente y en los pueblos seguramente que lo mismo, ¿no? Claro, porque si nosotros lo analizamos, primero Cimitarra era un corregimiento de Vélez y Cimitarra quiere su autonomía municipal, la dirección, la ordenanza departamental de Cimitarra es de 1967. Después viene Landazuri, que Landazuri también era de un corregimiento de Vélez y la ordenanza departamental es de 1975. Puerto Parra es de 1981, que también era el corregimiento de Landazuri. Y el último fue el Peñón, que es de 1993, 96. Sí, ya. Entonces, todas esas costumbres eran las que uno veía. ¿Por qué? Porque son los elementos que están allí guardados. Pero siempre no hubo así altercados ni esa cosa. Aquí hay una costumbre muy, ¿cómo se llama? Como muy elegante. En una familia pueden haber 2 o 3 de distinto y no tendencias. pasa nada, sí. Bueno, no pasa como en otros municipios que sí, porque tiene que ser así, entonces se odian, no, aquí se puede hablar perfectamente sin ningún problema. Aunque hay algunos candidatos que intentan reír ese sectarismo, que eso no le hace bien, porque eso desafortunadamente es lo que lleva a la violencia. Sí. Porque si uno tocara esos temas de sectarismo y de odios hacia familias, o sea esto porque saludó, porque no, sí, volveríamos nuevamente a ese siglo XIX tan caótico como fue para llevar a una guerra civil. Sí, bueno, eso en desarrollo del programa Diálogos La Cumbre. Vamos a entrar a un tercer momento con Néstor y ya regresamos entonces en este programa. Continuamos acá en este lugar emblemático de Vélez. A nuestro espaldar está el Colegio Universitario de Vélez, de los colegios santanderistas, precisamente fundado por Francisco de Paula Santander, y que mantiene su vigencia, su arquitectura y su nivel académico, muy conocido por no solamente los veleños, sino gente de la provincia y del país que ha estudiado en este Colegio Universitario de Vélez. Pero nuestro tema es, Néstor, historiador de esta ciudad.
Bueno, con la Constitución de 1991, que hace modificaciones, dicta nuevas normas en materia electoral, esos procesos han cambiado con relación a lo que veníamos comentando en este programa. No, para nada, antes al contrario, se están como renovando todas esas prácticas que estábamos hablando. Yo creo que el televidente que nos estaba viendo dirá, no, pero el historiador hizo un énfasis que era en los 80, no. Todavía se siguen las costumbres de dejar todas las obras para el último año para poder elegir el candidato, como hacía en los 80 el Gamonal o el terrateniente o o sea, dejar todo listo para que en lugar de inaugurar se empiece a construir y de esa forma decir se da un continuismo. También la traída de la gente de las veredas, el almuerzo, todo un poco de tradiciones que se vuelven sectarias, se vuelven como costumbres del siglo XIX, yo creo que inicios del siglo XIX. Y desafortunadamente empiezan como a tejerse nuevamente esas cosas que son malucas para la paz de un municipio o de cualquier localidad, porque si nos acordamos en la elección popular de alcaldes, al comienzo se hicieron elecciones por 2 años. Sí. Se elegía el alcalde por 2 años. Posterior se hacían las elecciones por 3 años, ajá, ¿cierto? Y ahora ellos tienen la posibilidad de trabajar por 4 años. Sí. Es decir, que se monta toda la estrategia, todo el trabajo, todas las obras, toda la secuencia, el personal, la contratación, toda esa cosa, para que se ejecuten en el último año, de tal forma de que mi candidato sea el posible o el nuevo, el sucesor de todo esto. Esto es una costumbre que viene de los 80 porque si lo recordamos con nombre propio, Misael Pastrana, el Partido Conservador, es de un solo ejemplo, deja todo un legado de obras de no sé qué para que mi hijo Andresito Ala pueda ser presidente. Y así sucesivamente son cargos que se manejan, cuotas, contrataciones, tal cual como aparecen en muchos de los videos de YouTube que ustedes pueden apreciar, donde ahí está la vieja práctica política. Ningún directorio, en Vélez, no sé si en los demás municipios, pero yo creo que es igual. Se habla del proyecto, del desarrollo, de cómo generar empleo, de la educación, de la salud. Al contrario, se deja en este rifirrafe que estábamos hablando allí, de complicidad, el manejo de esas cuestiones que son tan válidas en el desarrollo de una localidad. Uno lo puede decir y lo puede decir abiertamente porque estuvo cerca y manejó algunas cuestiones, algunos proyectos de cómo se dejó todo para última hora con tal de que mi candidato que alcalde, sí, y siga con la secuencia de obras o de contratación que se tiene. Ahora, Néstor, digamos del 91, como para recabar sobre eso. Antes los alcaldes se nombraban a dedo, como se conoce popularmente. Del 91, y como usted lo señalaba, 1989, esas elecciones populares de alcaldes, la gente dice, no, pero era mejor cuando nombraban así, el gobernador nombraba al alcalde que ahora. Si hay alguna diferencia, ha mejorado o ha continuado igual o se manejan otras triquiñuelas para colocar los gobernadores, los alcaldes de la simpatía de los partidos ahora, nuevos partidos que hay por ahí. Sí, claro, o sea, uno lo puede ver hacia adentro, vámonos hacia adentro. Municipios como Chipatá, ahora Bolívar, más reciente Peñón, han hecho un proceso donde los alcaldes han estado comprometidos con el campo, han estado comprometidos con la parte rural y con la parte agropecuaria de cada una de las localidades. Y ellos han colocado y han visto y han demostrado su desarrollo. Yo recuerdo que cuando era niño y todo este proceso de ir a Chipatá en una calle pavimentada, eso era un sueño. Vaya y mire,
Los invito para que vayan y miren cómo está esa pavimentación y cómo están esas obras ya terminadas en Chipatá, lo mismo Peñón, lo mismo Bolívar, sin irnos más hacia afuera, ¿no? Sin irnos al caso de Moniquirá o al caso de Puente o al caso de Barbosa. Entonces uno ve cómo sí se pueden hacer las cosas. Desafortunadamente, la forma de hacer poder y la forma de administrarlo está recuperando y retomando esas formas primitivas de la política. Y eso sí es grave, eso es delicado, porque en manos de quién vamos a dejar todos estos presupuestos, todas estas... es como si uno se eternizara en el poder para hacer, ¿cierto?, lo de uno. Y después lo del hijo, y después lo del sobrino, y después lo de mi esposa, y después lo de mi cuñado, y de nada, así no. O sea, la participación política tiene que darse a partir de la renovación. Y en el momento en que está la renovación, y eso lo enseña la historia, empieza el desarrollo. De esa forma es que hay participación ciudadana y los mecanismos están allí. Uno cuando ve los videos de YouTube de cómo se hace un político y de cómo se roban las elecciones y eso, uno puede decir, sí, en muchas localidades, en muchos municipios de la región, incluso me imagino que Boyacá, se manejan esas triquiñuelas, ese amarrado de contratos, esa secuencia ilógica, porque no es lógico que alguien se dedique a eso. Me hace acordar, Juvenal, usted de algo que dijo el Papa Francisco. Si a usted le gustan los viajes, si a usted le gusta ostentar carros y todas esas cosas, por favor, no se dedique a la política. No se meta al seminario, sí. No se meta en organizaciones cívicas, nos va a hacer daño, ¿cierto? Si a usted le gusta eso, si usted cambió el oficio, su oficio es estar en otra cosa, en un hotel, en una reglamento de economía. Sí, en otro reglamento de economía. No le haga daño a una localidad, porque eso no es bien para cimentar. Pues ahí tenemos el ejemplo de Venezuela. Bueno, este programa que trata de hacer pedagogía política en un momento coyuntural muy importante, a sabiendas de que el 27 de octubre de este año 2019 van a ocurrir elecciones de concejales, juntas administradoras locales, alcaldes y diputados, para que, como dice la gente popular, hay que abrir bien el ojo, ¿no?, para elegir a los nuevos mandatarios, ¿no?, algunos que buscan la reelección, otros por primera vez, con acompañamiento de partidos, ¿no?, que esperamos se haga dentro de la mayor transparencia y nada de corrupción en estas presentes elecciones. Muchas gracias a Néstor Moyano Rodríguez por su participación en este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión. En esta retrospectiva de las elecciones, principalmente en las provincias de Ricaurte y en Boyacá y Vélez en Santander, después de haber recogido una importante información en Puente Nacional, cercano también a Guabatá y Vélez, pues estamos acá en nuestro territorio, en Moniquirá, hablando con don Carlos Pinilla Castellano, sociólogo, quien nos quiere también recordar en una memoria fresca para los participantes de esta audiencia de Diálogo de la Cumbre Televisión, en lo que pretendemos que sea algo de pedagogía electoral, de pedagogía política, de formación, para que pues, nos hagamos a unas ideas cercanas a este proceso electoral que va a rematar el 27 de octubre del presente año,
¿Qué quisiera contarnos, pues, en su investigación, en sus estudios, en su recorrido histórico, acerca de las elecciones de ocurrencia en Moniquirá, Carlos Pinilla? Realmente, como vivencia personal de las elecciones, solamente me acuerdo de las ocurridas el 1 de diciembre de 1957, el célebre plebiscito que da origen y los posteriores desarrollo del Frente Nacional. Sin embargo, el conocimiento anterior es por libros de texto que he estudiado o por algo que me han contado algunas personas mayores en Moniquirá. Lo que conocemos en las fuentes primarias ahí. Exactamente, una de las fuentes primarias que me encantaba porque tenía una memoria vieja, una memoria antigua, de la reciente no se acordaba, pero me encantaba hablar con él. Murió de 99 años y 8 meses, que era Reinaldo Rodríguez Duarte. Entonces Reinaldo, yo siempre me sentaba con él y le preguntaba a Reinaldo qué ocurría. Y entonces él me cuenta, y creo que era una persona algo fiable, de contar cómo era la historia en Boyacá de la época electoral. Realmente las elecciones se regían mucho por comportamientos absolutamente sectarios. Eso lo he comprobado posteriormente en algunos libros de publicación sobre la violencia en el norte de Boyacá, de un profesor de la Universidad Pedagógica, Guerrero Barón. Él publicó un texto y me lo leí, cómo era el comportamiento, quiénes eran los, comillas, gamonales, y cómo permitían que determinados sectores sociales, en Sobatá, por ejemplo, el señor Villarreal decía, no votan los liberales, sencillamente no se dejan entrar al pueblo. Él fue gobernador de Boyacá. Él fue ¿no? gobernador de Boyacá, su esposa también fue gobernadora, él fue parlamentario, fue ministro, fue una persona importante de Boyacá. Y mucha gente dice que tiene que ver con buena parte de la violencia sectaria, los chulavitas que ocurrieron, de lo que ocurrió en el norte de Boyacá y los desarrollos posteriores de eso. Moniquirá, me contaba Reinaldo también cómo en la década fundamental de un poquito más de 10 años, de los 20 a los 32, 34, cuando llega López Pumarejo, hay como un movimiento social de gentes que leen otros textos, que tienen otros comportamientos críticos, muy cercanos a Torres Giraldo, a Maecha, a Mariacano, quienes vienen a Moniquirá y participan de algunos procesos electorales a nombre del movimiento socialista o a nombre de otros partidos. En el 34 ya participan muy cercano a las ideas de López Pumarejo estos mismos sectores y vuelven a dividirse en estos sectores liberales fundamentalmente, con la división en 1946 entre Gaitán y Turbay, que al final pasa por la mitad y gana el ingeniero antioqueño Ospina Pérez. Estas elecciones, como me las han contado, eran elecciones absolutamente sectarias, donde un sector buscaba evitar que el otro sector participara, y si era posible a sangre y fuego lo hacían. Y las formas de expresarme, yo creo que Juvenal lo ha investigado más o ha oído más versiones, pero una de las formas de ejercer la participación política era a través de bazares. Ajá. Los bazares eran eventos sociales donde se tomaba masato, cerveza, chicha, se comía mute, piquetes, y se invitaban de otros pueblos gentes de ese mismo partido para que apoyaran esos bazares. Son célebres los bazares liberales en Moniquirá. En uno de esos creo que unos señores, no sé si creo que de apellido Pardo, ajá, llegaron de Puente Nacional, se armó una balacera, sí, y la policía, que era una policía eminentemente conservadora, participa en el evento, y varios de estos pardos y sus caballos mueren en ese bazar liberal. Sí, no, y en el complemento, precisamente indagando en los archivos del tiempo, del 27 de agosto de 1947 sale la publicación del acontecimiento ocurrido en Moniquirá el 24 de agosto de ese año 1947, lo que era una semana liberal. No, una semana liberal, y arrancó el primer día, el 24 de agosto, y ocurre precisamente un hecho luctuoso
como usted lo señala, con la participación de la policía chulavita, de origen de Boavita, Boyacá, una vereda de ese territorio netamente conservadora, y con el gobernador Villarreal, que se llamaba la Popol, policía política, ¿no? Bueno, y viene desarrollándose normalmente ese bazar, pero hay como algún roce, se dice, ¿no?, con la policía, que pues de manera efectivamente sectaria, pues entran a atacar a los liberales que habían llegado además de la gente propia de Moriquirá, vinieron delegaciones de Barbosa, de Puente Nacional, una cabalgata de 20 jinetes que llegan a su pueblo, y ya en las horas de la tarde, al retirarse, subiendo aquí por lo que se conocía como el Hospital de Moriquirá, escuchan algunos disparos hacia el parque, hacia la plaza de ese entonces, que no es el Parque Simón Bolívar de ahora, era una plaza plana totalmente, en tierra, ¿no es cierto?, donde ocurrían pues los festejos y el mercado. Donde se vendía la miel. Sí, la miel y mercado moriquireño allí. Y ellos, al escuchar esa balacera, se devuelven. Y al entrar con sus caballos por la calle Naranjal, en la casa aquí de los Saavedra, en ese lugar, aparecen unos disparos y 12 jinetes, Pablo Ariza y un señor de apellido Pardo, también Manuel Quesúa, que dice que fue el padre de un amigo muy conocido aquí en el pueblo, de don Pipillo, ¿no? Isaías Caldas. Sí, Isaías Caldas. Bueno, él muere ahí. Y los 2 jinetes y los 2 caballos también caen al piso. Esos jinetes eran tan amigos, puentanos tan amigos, que al caer allí las manos quedaron una sobre la otra. Digamos, mantuvieron la amistad hasta la eternidad. Bueno, murió también el gerente de la Caja Agraria, ¿no?, que estaba por allí. Bueno, ese acontecimiento pues es registrado por la prensa nacional. Está como representante a la Cámara el doctor Carlos Arturo García Ulloa, con Plinio Neira también, que estaban en la dirección nacional del Partido Liberal. Bueno, y Jorge Eliezer Gaitán también sabe, digamos, de la noticia ocurrida en Moriquirá. Bueno, los consejos de Barbosa, consejos liberales de Barbosa y Puente Nacional, pues envían sus mensajes, ¿no?, para relevar ese acontecimiento. Eso, pues, como además que era un bazar, Carlos, para recoger fondos, ¿no? Porque ahora parece, si vivimos estos momentos actuales, que las formas de financiación de las campañas pues tienen diversos orígenes, para no comprometernos con algunos de ellos. Sí. Bueno, Carlos, continúe, por favor. Sí, esto para mostrar cómo los procesos electorales estaban signados, marcados por procesos de violencia eminentemente sectaria. Y para ser justos, donde eran mayoría los liberales, la violencia era contra los conservadores. Y donde eran mayoría los conservadores, la violencia era contra los liberales. Y si uno revisa o da una revisión general por el mapa de Colombia, va a encontrar que más o menos eran los comportamientos así. Habían departamentos y sectores mayoritariamente conservadores y la violencia fue dura contra los liberales. Y sectores donde los liberales eran mayoría, hubo, por ende, violencia contra los conservadores. Ya con proceso electoral, yo me acuerdo del plebiscito. Ajá. A la gente la llaman en el 1957 y le ponen una disyuntiva. ¿Usted quiere la paz o quiere la violencia? Igual que recientemente nos estamos preguntando en Colombia, ¿queremos la paz o queremos la violencia? La gente estaba ya, después de tantos muertos, los historiadores más moderados hablan de 350.000 muertos, otros hablan de más de 500.000 de muertos en esa violencia sectaria. Ya medio apaciguamiento ha habido de todo este proceso de violencia con la llegada de Rojas Pinilla al poder en 1953. Entonces los liberales y los conservadores acuerdan. Los liberales, que vivían en Sitges, una ciudad muy linda cerca de Barcelona, y los conservadores vivían en Valencia,
Y entonces tomaban el tren y se encontraban en Silles, o se encontraban, los liberales iban hasta Benidorm, que quedaba cerca de Alicante, ahí vivían, y entonces acordaron que ya no se iban a matar más por el control del Estado, mejor se lo repartían. Y entonces resolvieron repartirse la manana, se repartieron el Estado y fundaron una cosa que se llama el Frente Nacional. Pero para legitimarlo, para que contara con apoyo ciudadano, para que se notara que era una decisión comunitaria, invocan al pueblo y lo convocan a votar. Un 1 de diciembre de 1957, en Moniquirá llovió. Y me acuerdo que era la primera vez que las mujeres podían votar. Y les permitían votar con la partida de bautismo, con el registro civil, con la libreta de ahorros, o hasta con 2 testigos podían votar. Entonces la votación fue como nunca, porque además de que pudieron votar las mujeres por primera vez y era una novedad, los que votaban sí al plebiscito y al Frente Nacional votaban por la paz, y los que votaban no, votaban por la guerra. El plebiscito ganó de lejos. Sí. Hubo votos, cerca de 70,000 votos que dijeron que no, pero ganó el plebiscito y comenzaron las elecciones. Al siguiente año ya hubo elecciones, y entonces no se presenta sino obviamente los sectores conservadores y liberales que no estuvieron de acuerdo con el Frente Nacional. Ahí nace el MRL, que se opone al Frente Nacional, y don Jorge Leiva, el papá de Jorge Leiva, el de ahora, también se opone. Entonces aparecen unos señores que sacan algunos votos oponiéndose al Frente Nacional, no están de acuerdo con los arreglos que se han hecho de repartirse en el poder entre mitad para uno y mitad para el otro, mitad portero de uno y mitad portero del otro, sino se oponen. Y entonces ellos participan diciendo que no, y ahí aparece y se funda el MRL de don Alfonso López Michelsen. Esas elecciones de ahí en adelante, las que vi yo en Moniquirá en el 70 hasta desde 1958 hasta 1972, que las vi, estuve cerca en Moniquirá, pues había un modelo que se ha cambiado ahora, que era el modelo del gamonal. A la gente la traían como ahora en los buses. Sí. A la gente le daban la papa seca y la llanera, le daban el mute, pero el voto ya se lo daban marcado. A la gente le entregaban una papeleta. Y entonces en las célebres papeletas, la gente en Moniquirá no tenía ni la capacidad de decidir ni quiénes eran sus candidatos al consejo. Eso ya venían decididos desde el directorio en Tunja, y decían los candidatos al consejo. Además, candidatos que no tenían muchas funciones. Realmente su peso político no era importante. Los diputados tenían cierta importancia porque ganaban plata, ganaban mucho más, pero los concejales eran gratis y si eso no era importante. Y todavía no había elección popular de alcalde. No era, estamos hablando del 60. Entonces, en el 58 elegimos a don Alberto Lleras Camargo, elegimos un congreso que es paritario, mitad liberal y mitad conservador. Los opositores se inscriben como candidatos liberales o conservadores para poder ser, porque la reforma constitucional no les permitía a nombre de otro partido ser miembros del Congreso. Sí. Y se sigue repitiendo ese proceso. Yo estoy en la primaria, en el bachillerato, y en el 70 encuentro un fenómeno, que es que aparece un partido fuera de los partidos tradicionales que se llama la Alianza Nacional Popular. Ajá. Es la Alianza Nacional Popular, la ANAPO, de don Gustavo Rojas Pinilla, un general que había sido derrocado en 1957, 56, sustituido por la Junta Militar, y entonces él, después de debates en el Congreso, es declarado inocente de las acusaciones políticas que le hacían, y entonces se lanza a hacer política y crea la ANAPO, pero la crea a nivel conceptual, a nivel de la organización de él, porque legalmente no podía ser presidente si no era sino a nombre del Partido Liberal y Conservador. Por eso él crea una ANAPO liberal y una ANAPO conservadora. Ajá. Para 1970 el movimiento ha crecido mucho, es famoso. Yo me acuerdo de cuánta gente llegó de
de la costa o de Santanderes y no pudieron llegar hasta Villa de Leyva porque la ciudad estaba llena, no tenía alojamiento, no tenía comida. Me acuerdo mucha gente pidiendo dormir en los zaguanes de las casas o que les dieran agua o que les permitieran el baño porque eran cientos y cientos de buses que fueron Ahora, a la hay que creación de la ANAPO sí. en Villa Leyva. Abonarle también a Rojas Pinilla que para superar ese proceso de la violencia interpartidista, ¿no? Bipartidista, también, digamos, se convocó a una primera constituyente en este país. No solamente la del 91 fue la constituyente para la nueva constitución política del 91. En esa época, digamos, como para calmar todos esos procesos de violencia, o sea, Rojas Pinilla en ese sentido hace un aporte, se considera pues a ese fenómeno de transformación. Sí, pero de la lo violencia. intenta, pero no lo logra. Ajá. Él quiere, y un poco la disculpa liberal conservadora, es que la constituyente de Rojas Pinilla, que la estaba organizando política y conceptualmente Lucio Pavón Núñez, como primer artículo tenía perpetuar, dar mucho más tiempo al gobierno de Rojas Pinilla. Y entonces los liberales y los conservadores que estaban en España, los exilados, dijeron, si apoyamos esa constituyente y el señor se nos monta, va a durar muchos años y nosotros no vamos a oler, a estar cerca al poder. Entonces, por eso, los gremios, el cardenal y todos los sectores se opusieron y fracasó la famosa constituyente que intentó hacer Rojas Pinilla, que es diferente a la del 70, porque esta sí fue legitimada, entre comillas, por una papeleta y demás. Pero aquí lo diferente era porque muchos sectores populares muy fervientes participaban en el proceso político en la ANAPO, pero se tenían que inscribir como ANAPO liberal o ANAPO conservadora para poder ir a la asamblea o para poder ir al consejo. Aquí hubo un dirigente de la ANAPO conservadora que mucho tiempo estuvo en la asamblea y a nombre de ellos, que me acuerdo era don Luis Ulloa. Él era una persona de los cuadros dirigentes, junto con un senador, creo que Quevedo, Edmundo Quevedo o alguna cosa así, que fue senador y Boyacá tenía su peso político en esos sectores. Hasta el 70. Luego ya con el Frente Nacional pues empieza a repetir como la maquinaria. Gamonales, el directorio elabora la lista y por eso se hablaba de que el que nombre, el que elige, no es el pueblo, sino el bolígrafo. Sí, sí. Bueno, esto, qué interesante, digamos, este conversatorio que entablamos acá con don Carlos Pinilla. Bueno, los antecedentes de estos procesos electorales. Lo invito a que hagamos una pausa y ya continuamos en esta charla de Diálogo en la Cumbre Televisión. Muy bien, seguimos tratando de aportarle a nuestras comunidades esta pedagogía de carácter político, en el buen sentido de la palabra, pues para que nos fundamentemos cada vez más sobre cómo podemos hacer uso de esta democracia, de la participación electoral, con base en argumentos, en principios, en antecedentes históricos de esos que fueron un tanto difíciles en Colombia, pero que se aspira a que no se vuelvan a repetir y que los procesos electorales sean precisamente para nombrar a las personas que tengan las mejores condiciones académicas, intelectuales, para dirigir estos pueblos. Don Carlos también ha tenido la posibilidad de, a partir de su profesión como sociólogo y en sus cargos públicos, de recorrer otros pueblos de Colombia. ¿Qué observó, qué comportamientos encontró por allí en esos momentos electorales en cada uno de estos territorios? La historia se fue repitiendo año por año. Empieza solo a cambiar en 1986, cuando cambiamos muchas normas de gestión local. Se expide la ley 9, la ley 10, la ley 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
son normas que tienen que ver con la participación política, pero ocurre también un hecho, que es el acto legislativo número 1, que permite por primera vez la elección popular de alcaldes. Una de las personas, son dos, el uno no me acuerdo su nombre, fue un ministro caleño que luego fue notario, y el otro fue el doctor Jaime Castro. Trabajaron en el gobierno del presidente Belisario y sacaron adelante la elección popular de alcaldes, con mucho temor, con mucha gente, porque se volvieran a vivir procesos sectarios. El doctor Jaime Castro insistía que no, que la decisión era buena, que eso iba a garantizar que los municipios, como era la gente que iba a administrarle el municipio, la gente iba a votar por los mejores, por los más preparados, por los más honestos, que la gente no iba a tener en cuenta los partidos, que eso iba a ser el paraíso, que eso, y ahí publicó un libro interesante, me lo leí varias veces y confronté, no para negarlo, sino para apoyar muchas de sus tesis, que se llamaba Respuesta Democrática al Desafío Guerrillero, el texto del doctor Jaime Castro. Y pues en este proceso, realmente ahí se encuentra como que si este fuera un país de ángeles, que todos nos íbamos a juntar un día y decíamos, hombre, es Moniquirá. Moniquirá es una ciudad que tiene un río contaminado, dificultades en servicios públicos, y la gente como Fuente Ovejuna, todos a una, iban a escoger al más capaz, al más informado. Pero eso fue en teoría. Poco a poco otros sectores sociales fueron encontrando la elección popular de alcaldes y más tarde la elección popular de gobernadores para otros fines. Realmente en mi trabajo en LESAP muchos años, o en las universidades, o trabajando de asesor en algunas circunstancias, o como funcionario de departamentos por delegación del ESAP, vi procesos, pero encontré que la gente de verdad muy pronto aprendió que no era escoger al mejor, sino escoger al que más tamal daba, o más ladrillo, o más teja, o más compraba el voto. Y entonces empezamos ya a pervertir la idea inicial de escoger a los mejores. Y eso, en lugar de irse acabando, lo que hemos ido encontrando cada día es que el proceso se ha ido deformando más y más, que aparecen otros sectores sociales, económicos, políticos o militares metiéndose a intervenir en el proceso. Ahora, Carlos, por eso es que de pronto la gente del pueblo común y corriente, de a pie, ¿no?, dice que eran mejor los alcaldes que nombraban antes a dedo los gobernadores que ahora los procesos de elección popular. ¿Será eso cierto? Pues me queda difícil. Muchos me lo han planteado, personas de mi edad o un poquito mayores me lo han planteado en Moniquirá. Me dicen, oiga, Carlos, ¿no era mejor antes? ¿No era mejor que si el tipo estaba robando, se le daban quejas al gobernador, lo investigaban y lo quitaban en mediodía? Ahora se denuncia y la Procuraduría, para que llegue con la investigación, pasan 3 o 4 años. Algún día llegan, pero ya llegan muy tarde, cuando ya ha pasado todo. Y la Fiscalía peor, y la Contraloría regional son los otros elementos políticos. ¿No era mejor? Y yo le digo, no, lo que pasa es que le hemos deformado. Mire, alguna vez tenemos que aprender políticamente a usar bien esos instrumentos. Tenemos que aprender a elegir a los mejores concejales. Son los que coadministran su municipio. Son los que hacen el control social. Hay que nombrar a gente que sepa de verdad conocer las normas. Gente que maneje el computador. Gente que sepa mirar las sentencias de la Corte respecto a los procesos municipales. Que tiendan de presupuesto público. También no es solamente echarle la culpa al otro, sino que nosotros también tenemos responsabilidades. Nosotros no tomamos las mejores decisiones. Cantidad de veces votamos por amiguismo, votamos por plata, votamos por ignorancia. Pero ojo, no me estoy refiriendo a Moniquirá, me estoy refiriendo a todo el país. ¿Sí? O uno encuentra los candidatos. Yo me acuerdo de un candidato, trabajaba en la Universidad Externado, hubo un terremoto en el Quindío, me mandaron la Universidad Externado en un proceso paralelo a mi trabajo en la ESAP, me mandó a hacerle asesoría a un alcalde de un municipio. Y entonces al que estaba haciendo la urbanización allá, el doctor Gómez Valderrama, el de Unicentro,
Gómez Borrero, perdón, sí, Gómez Borrero, de Unicentro, estaba haciendo parte de la reconstrucción de ese municipio y les pareció que había un candidato como decente, entonces hubo que ir a prepararlo y el discurso y las normas y el señor fue de casa en casa y sí, cambiando todo el modelo lo eligieron, pero tan pronto llegó a la alcaldía repitió los vicios de los otros, perdimos nuestro tiempo, empezó pues a jinetear el presupuesto, a manejar los contratos, entonces muchas veces ni siquiera basta la capacitación, y hay una cultura general que tendríamos que replantearnos en este país al respecto. Realmente eso se está repitiendo y repito, no es un mal de nosotros, ni es un mal de Barbosa, ni es un mal de Malambo, eso es la mayoría de las veces. Y en los pueblos que cambia es porque un día la gente decide elegir a otro, que sea diferente, que tenga otra formación, que vea el país con otro, que de verdad tenga como la preocupación por la gente, por los servicios sociales, no por los contratos. Cantidad de veces uno sabe, y yo lo he oído, sí, lo he oído y lo oí aquí en Moniquirá, hablando hace poco con 4 personas, donde uno de ellos era precandidato de una organización política, el otro había sido candidato, el otro era un concejal y yo, tomando tinto. Y el otro decía tranquilamente, no, eso la alcaldía de Moniquirá da 6.000 millones. Uno se gasta 1.000 millones en la campaña, 1.000 reparte y le quedan 4.000 libres sin meterle en lío. Yo le dije, ¿y usted aspira a ser candidato con esa concepción? Dijo, si no lo hago yo, lo hace otro. Y dije, no puede ser que estén pensando así. Pero como esa persona, hay mucha gente que piensa así en este país. Y el colmo es que lo hacen. Que eso hay una percepción generalizada. Asistí a un debate aquí en el colegio San Miguel Arcángel. Y una de las preguntas, las que más los padres y los niños tenían la mayor cantidad, era la preocupación por la corrupción. Y volvieron, y por otro lado, eran preguntas, pero sumadas, que eran concomitantes con la corrupción, eran más de 60. La gente tenía la prevención, la preocupación. Ajá. Hay una gran percepción. Entonces, el proceso realmente lo hemos ido pervirtiendo. No es que es mala la elección popular de alcaldes, no es mala la elección de los concejales, no es mala la elección de los gobernadores. Nos permiten participar, opinar, decidir, pero tendríamos que aprender a tomar las mejores decisiones y las mejores opciones porque no las estamos tomando. Bueno, eso es, vamos con un epílogo, digamos, de este programa dedicado a los antecedentes de las elecciones, de los procesos electorales, digamos en Colombia a nivel general, pero particularmente en estas 2 provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Pues les queremos agradecer inmensamente a los historiadores Diego Suárez Pinzón de Puente Nacional, a Néstor Moyano Rodríguez de Vélez y al sociólogo Carlos Pinilla Castellanos de Moniquirá por los aportes para este programa que esperamos ustedes lo puedan repetir varias veces con su familia y además también indaguen, investiguen, ¿no? Para que estos procesos electorales, como decía Carlos Pinilla, pues a veces se habla de que hay muchos candidatos, ¿no? O que son los mismos con las mismas. No, pues para que eso no ocurra, pues se debe hablar de la participación ciudadana, digamos, con bastante conciencia, o niveles de autoconciencia que son superiores a la conciencia, en decir, valorar, digamos, qué candidatos son los que se lanzan, si los eligieron en una convención, o si fue a título personal que se lanzaron, o si aparecen nuevos movimientos, pues para que se haga un balance de ellos y podamos llegar en mejor forma a estas elecciones del 27 de octubre de concejales, de juntas administradoras locales, de diputados a las asambleas y de gobernadores. De verdad que esperamos que este programa le haya aportado a su mirada política, porque todos somos seres políticos, no digamos que unos son los abanderados, sino que los ciudadanos, como electores primarios, tenemos que disponer de nuestros niveles de formación de conciencia ciudadana para hacer la mejor elección este 27 de octubre. Muchas gracias por participar y por estar en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión.
pueblo que no tenga bobo es un pueblo desabrido, porque el bobo es en el mundo el hombre más divertido. Se hace la paja en sus manos, sin pena en cualquier